arrancamos entonces con una nueva serie de temas que no sé cuánto tiempo nos va a llevar. La verdad que quiero ir bien despacio. Bueno, es una manera de decir bien despacio, es decir, que queremos abarcar todo lo que más podamos de este tema maravilloso de eclesiología. Eclesiología o doctrina de la iglesia. Y hay muchas razones por qué, hermanos, vamos a abordar este tema. Hoy quiero hablar acerca de una introducción a nivel general de la eclesiología, introducción a la eclesiología. Pero antes quiero, hermanos, hablar de la razón por la cual este tema. Primero quiero decirles que este tema de la eclesiología es una de las ramas de lo que se conoce como la teología sistemática. Hay una definición muy buena de qué es teología sistemática, y usted puede pensar en su mente en ir a un closet, ¿sí? Y usted puede ver allí en ese closet distintos departamentos, distintos cajones. La Biblia no viene como una teología sistemática, no. La Biblia es un todo. Y la teología sistemática lo que ha hecho es que ha departamentalizado, o podemos decirlo de otra manera, ha tratado de ponerle un cuadros, y en cada cuadro va a poner todo lo que la Biblia dice de un tema. Bibliología es todo lo que la Biblia dice de la Biblia, pero lo enfoca en un tema. En este caso, eclesiología es otro cuadro, otra ventana. Todo lo que la Biblia dice de la iglesia lo pone en ese cuadro. A eso se le conoce como teología sistemática, es decir, doctrinas de la teología que se van sistematizando, se ponen en un cuadro para que podamos nosotros llegar a una comprensión. Esta teología sistemática de esta manera nos ayuda, hermanos, a no sacar textos fuera de contexto, a no coger un versículo y de ahí hacer una doctrina, sino que la doctrina nosotros la hacemos, hermanos, de todo lo que la Biblia dice acerca de un tema, en este caso acerca de la iglesia. Es muy importante eso, por eso la eclesiología hace parte de la teología sistemática, es una rama de la teología sistemática, y aquí estamos para comenzar nuestro estudio. Además, vamos a ver este estudio de teología sistemática porque hoy día, lamentablemente, muchas personas no saben qué es la iglesia. El mundo ha venido cambiando y sigue cambiando, el mundo sigue evolucionando. Y entonces las personas que están conociendo el Evangelio hoy día, muchos pastores, por no estudiar la Biblia, por tenerle pereza al estudio, lo que ellos están haciendo es que están cogiendo los postulados del mundo, filosófico, psicológico y todo esto que está surgiendo, y lo traen a la iglesia, y la iglesia entonces la están llevando a que se meta en el mismo pensamiento del mundo actual, iglesia moderna. Por eso usted ve hoy día una cantidad de iglesias que son una discoteca, cantidad de iglesias que la gente va allí y no sabe a qué va, no sabe qué es la iglesia, piensan que es un club social, piensan que es un lugar de terapia, un lugar terapéutico, piensan que es un lugar donde lo van a motivar, le van a dar principios para que él pueda prosperar financieramente, le van a dar sanidad para milagros para su cuerpo. Ellos creen que la iglesia es un lugar donde ellos pueden ir a recibir algo de Dios para luego ellos poder caminar en este mundo. Es decir, no se sabe qué es la iglesia la ven como un club, la iglesia la ven como un lugar terapéutico, un lugar donde uno puede ir a pasarla bueno, o de pronto escuchar algo de Dios, pues como para no portarme tan mal. Pero esa no es la iglesia, mi amado hermano. Entonces, como no se tiene algo correcto, una definición clara de lo que es la iglesia, lamentablemente lo que conocemos como iglesia no es iglesia. Y son muy pocas las iglesias verdaderas. Así que en todo este tema nosotros vamos a hablar qué es una iglesia verdadera, vamos a hacer distinción en algunas iglesias, qué es una iglesia pura, porque también vamos a hacer distinciones de lo que es una iglesia pura. Así que, hermanos, hay mucho trabajo que hacer en esto de eclesiología. Hablando entonces de la introducción a la eclesiología o la doctrina de la iglesia, vamos a comenzar diciendo que la Biblia nos habla de varias figuras o metáforas para referirse a la iglesia que fueron usadas también para referirse a Israel. Y mi meta en esta introducción es de una vez, hermano, poder demostrarle a usted que cuando hablamos de la iglesia, de antemano le digo que Dios no tiene dos pueblos, tiene un solo pueblo.
Y eso es lo que vamos a tratar, por lo menos a manera de introducción. Yo quiero hablar de 3 aspectos en esta primera entrega. Lo primero que quiero hablar, hermanos, es el pueblo de Dios. ¿Es la iglesia el pueblo de Dios? Es lo primero que quiero que miremos. Y en el Antiguo Testamento encontramos esta figura muchísimas veces como pueblo o nación. Y vamos a ir inicialmente a Éxodo 3, versículo 1, y déjenme, yo le leo hasta el 10, porque quiero demostrar primero en tres aspectos. Voy a hablar del pueblo de Dios, voy a definir un poquito lo que es la iglesia, eclesia, también como una asamblea, y luego vamos a mirar otra parte que es fundamental para nosotros. Primero, pueblo de Dios. Entonces en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 1, uno lee así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, ¿qué es lo que hace tierra santa? La presencia de Dios. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, note, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Él se dio cuenta que era Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Ahí comienzo. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Ahora vamos a pensar. Dios le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo. Dios tiene un pueblo, y antes le ha dicho a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, ese es mi pueblo, los descendencias de ahí. Pero yo tengo a mi pueblo, ¿dónde? En Egipto. Y cuando uno mira la escritura en su contexto general, Egipto siempre va a ser símbolo del mundo. Así que mi pueblo está en Egipto. ¿Ven? Dios tiene un pueblo dentro del mundo. Y entonces le dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Obviamente aquí mi pueblo es Israel, porque dice que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y mi pueblo es Israel, que está en Egipto, y conocemos la historia. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarles de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Luego dice: el clamor pues de los hijos de Israel. ¿Quién es mi pueblo? Los hijos de Israel. ¿Ven? Yo quiero que miren: mi pueblo son los hijos de Israel. He visto el clamor pues de los hijos de Israel, ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora le dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora va teniendo esa palabra ahí: para que saques. Note, para que saques, ¿a quién? A mi pueblo. ¿Cómo se llama mi pueblo? Los hijos de Israel. Ok, ahí lo tenemos claro. El pueblo de Dios aquí, ¿quiénes son? Los hijos de Israel. Ahora vamos a Deuteronomio 7, 6, 9. En Deuteronomio 7, 6 leemos así: porque tú eres pueblo santo. ¿Cómo llama a Israel? Lo llama pueblo santo. Pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Ya. Hay más pueblos entonces. Hay una cantidad de pueblos. Pero Dios ha escogido a Israel como un pueblo especial, para que le sea especial, pero lo ha escogido para que le sea un pueblo santo. Y dice: más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es decir, hay muchos pueblos, pero Dios ha escogido un pueblo para que le sea santo. Ese es el pueblo especial. Pero ahora miren lo que le dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová,
y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Israel no podía levantar la cabeza y decir, somos especial y por eso Dios nos escogió. Él tenía que decir, somos de lo peor y Dios nos escogió para hacernos especial. Dios los escogió del mundo para hacerlos especial. De todos los pueblos Dios escogió a Israel, escogió a Abraham, dice que lo sacó de Ur de los Caldeos, un idólatra, y de él hizo de ahí salió, de la simiente de él nació un pueblo. Sigue diciendo allí y dice que no porque fueran especiales, eran los más insignificantes, sino por cuanto Jehová amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Es decir, el pueblo de Dios fue rescatado ahí del pueblo de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que lo aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará su pago. Y esto es lo que debe hacer el pueblo: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Israel, Dios lo escoge, Dios lo saca, pero Dios le da una ley y le dice, debe guardarla. Así que el pueblo de Dios debe tener una ley para guardar. Ahora, eso en el Antiguo Testamento, y vamos a encontrar muchas veces pueblo o nación, pero vamos a trasladarnos al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento también encontramos la misma figura del pueblo de Dios. Y eso es lo que yo quiero que miremos al hablar de la iglesia, a ver si la iglesia es o no el pueblo de Dios, y arrancamos ahí. En Mateo 1:21 leemos lo siguiente, y esta es la promesa que le da el ángel al papá de Jesús aquí cuando él iba a huir. Le dice y a la mujer, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál era la misión de Jesús? Venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora inmediatamente todo llega, claro, ya vimos que el pueblo es Israel, y sí, ahí le está hablando, él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, y ahí podemos ver que es Israel y no hay ningún problema. Pero ahora nos vamos a ampliar un poco y vamos a ir a Efesios capítulo 2 versículo 11. El pastor Julio Benítez dice que si nosotros queremos conocer la iglesia, ¿qué es la iglesia?, el gobierno de la iglesia, tenemos que ir a Efesios. En Efesios capítulo 2 versículo 11, después de haber hablado de todo lo que el Señor hizo y la gracia de Dios fue derramada sobre nosotros para salvación, ahora dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, ahora está hablando a los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Note lo que le dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿A quién le está hablando? A los gentiles. En aquel tiempo estabais sin Cristo, pero note, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados del pueblo de Israel, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados del pueblo de Israel o alejados del pueblo de Dios, como ya vimos que Israel es el pueblo de Dios. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estaban los gentiles? Sin esperanza, sin Dios en el mundo, no hacía parte del pueblo de Dios. Pero mire, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, pero ahora, es decir, esto cambió cuando vino Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bueno, luego dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo es nuestra paz. Pero mire, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo así? Dios escoge a un pueblo y lo llama Israel, dentro de muchos pueblos. Pero ahora Dios dice, hay un pueblo que se llama Israel y es mi pueblo. Pero ahora a los gentiles, de todos los pueblos de los gentiles, en Cristo ahora los llama para que se acerquen a través de Cristo. Y cuando ellos se van a acercar, dice que Dios derriba la pared intermedia de separación que había para formar de los dos uno. De Israel, que es el pueblo de Dios, ahora lo trae, pero de las naciones que están en Cristo, los trae y forma un pueblo. Ahora, ¿no es Israel étnico?
el que viene ahora a ser pueblo de Dios, sino el Israel creyente. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Juan 1:2, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice, seguimos leyendo, 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, cuando Cristo estaba muriendo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, es decir, aquello que separaba a Israel de todas las demás naciones, aquello que hacía exclusivo a Israel de las demás naciones, el Señor con su muerte lo derribó y lo separó. Para que ahora Israel no se crea mucha cosa, sino que ahora las naciones puedan venir y apropiarse de lo que Dios le ha prometido a Israel. Por eso dice que derribó. Y mira lo que dice. Y mediante la cruz, 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo, es decir, en Cristo Jesús mismo, de los dos un solo y nuevo hombre. Según estos pasajes, ¿cómo vemos el pueblo de Dios? Uno solo. Un pueblo, dice el Señor, crear de los dos, y ahí está metiendo a Israel y está metiendo a los gentiles, de los dos crear un solo y nuevo hombre o una nueva creación, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ese cuerpo lo vamos a ver más adelante como una metáfora de la iglesia. Matando en ella las enemistades, 17, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estáis lejos, es decir, a los gentiles y a los que están cerca, a los que estaban cerca, es decir, a los judíos. Anunció, tanto los judíos como los gentiles necesitaban la buena nueva de paz, y él vino y las anunció Cristo, a ambos. Versículo 18, porque por medio de él, note, por medio de Cristo, los unos y los otros, usted no lo está viendo, hermano. Por medio de Cristo, los unos y los otros, tanto los judíos, la etnia, como los otros gentiles, ahora, los dos, hace de los dos por medio de él, los unos y los otros, dice que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora note, esta expresión, así que ya no sois, y está hablando a los gentiles, ya no sois extranjeros ni advenedizos, ¿qué son? Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otra metáfora que lo vamos a hablar más adelante, la familia de Dios. Y miembros que son conciudadanos de los santos. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Israel? Lo escogió para hacer un pueblo especial, para que le fuera una nación santa. Y ahora que dice que son los gentiles al venir en Cristo, y aún los judíos que vienen a Cristo son conciudadanos, es decir, ambos son conciudadanos y son miembros de la familia de Dios. Es decir, Dios tiene un solo pueblo y Dios tiene una sola familia. Y si quiere otro texto, primera de Pedro 2, 7 al 10. Texto es que tengo para mostrarle. Primera de Pedro 2, 7 nos dice así: para vosotros pues los que creéis, ese es el punto que vamos a manejar, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Los que no creen tropiezan en la palabra y fueron destinados a eso. Pero luego el pensamiento, pero vosotros pues los que creéis, versículo 9, otra vez, mas vosotros sois. ¿Quiénes son esos vosotros? Los que creéis. Vosotros sois, note, linaje escogido, real sacerdocio, ojo acá, nación santa. ¿Quiénes? Los que creen. Son una nación santa, lo mismo que ya vimos. Pero ahora dice, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Es decir, Dios es el que hace al pueblo. Dios es el que hace al pueblo una nación santa. Él es el que lo adquiere. ¿Lo adquiere para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego dice, verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Ahora, ¿cómo así? Los gentiles no eran pueblo. Claro que eran pueblo. ¿Por qué ellos eran pueblo? Recuerden, vamos a sacar a quienes, a todos los feos. Esa lista grande que hay ahí. Alfeo, Leveo, Jebuseos, todos esos.
vamos a sacarlos, es lo que el Señor le dice a Moisés, hay que sacarlos de esa tierra, ustedes los van a expulsar, y Josué cumplió esa tarea. No bien, pero por lo menos hizo algo, sacarlos para entrar el pueblo de Dios a ocupar esa tierra. Ahora, ¿cómo es posible que aquí diga la Escritura, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo? Ellos eran pueblo, los gentiles, tú y yo somos de una nación, tenemos un pueblo. Entonces aquí no está hablando de un pueblo étnico, sino que está hablando de un pueblo espiritual, el pueblo de Dios. Entonces por eso les dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿A quién le está diciendo? ¿A los gentiles? Pues en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué son un pueblo de Dios? Porque alcanzaron la misericordia. Y otro pasaje más, hablando como yo hablé ya en el Antiguo Testamento y en muchos textos, pero tomé dos nomás para mostrarle, o con Mateo 1:21 para mostrarle que el Israel se llama pueblo de Dios. Y obviamente tenemos que hacer un estudio más amplio para ver que son los creyentes de Israel, no la etnia, sino los creyentes. Y ahora les estoy mostrando cómo en el nuevo pacto el Señor está hablando y está diciendo que el pueblo de Dios ahora son los creyentes, o lo que vamos a ver ahora, la iglesia. En Tito 2:11 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces siempre que aparece esa palabra todos los hombres, tenemos que ver el contexto, a ver quiénes son todos los hombres, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres, salvación a todos los hombres. Ahora dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, estos son todos los hombres, los que pueden renunciar a la impiedad, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ya sé. Ahí dice claramente que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En otras palabras, Dios manifestó su gracia para salvar a todas las naciones, o en otras palabras, para salvar de todas las naciones un remanente. Esa es la idea. Eso es lo que podemos encontrar en toda la Escritura cuando vemos la doctrina, la soteriología, la doctrina de la salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándolos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Solamente la iglesia, el pueblo de Dios, espera a Cristo. Versículo 14, a quien se dio, Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Cristo se dio por nosotros, ¿quiénes nosotros? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para purificar qué para sí? Un pueblo propio. Hermano, sin ir muy lejos, esos que fueron salvos, esos que son purificados, esos que esperan la venida de Cristo, que luego ratifica que Cristo se manifestó para salvar y que ellos esperan a ese Cristo en gloria, el Salvador Jesucristo, y luego dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Obviamente ahí está hablando a los gentiles que fueron salvos, es decir, a la iglesia, y luego dice, para redimir de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, es decir, la iglesia se le llama un pueblo propio de Dios, celoso de buenas obras. Y luego dice Timoteo, esto exhorta, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Timoteo, así sea joven, no te dejes menospreciar por nadie, tienes que reprender, tienes que exhortar con toda autoridad. Tú tienes una autoridad, Timoteo, de parte de Dios, que puedes decir esto con toda certeza al pueblo de Dios, celoso de buenas obras, en la iglesia. Espero que haya quedado demostrado. Ahora vamos al segundo punto. Entonces mi primer punto es el pueblo de Dios. Mi segundo punto es asamblea. Y aquí ya comenzamos a definir un poco la eclesiología. Asamblea o eclesia. Esta palabra asamblea puede ser política y puede también ser del pueblo de Dios o del pueblo de Jesucristo. Israel, el pueblo de Dios, se reunía como una asamblea o como una congregación. Israel, el pueblo de Dios. Ahora note acá, en la Septuaginta, que es la traducción del griego al hebreo,
la Tanakh. ¿Cómo? Del hebreo al griego. No, en la Septuaginta, traducción, perdón, al griego del hebreo, eso. Es que no, es al griego del hebreo, o del hebreo al griego, ok. Se emplea frecuentemente para traducir la voz hebrea kahal, que es una transliteración y que se refiere a la congregación de Israel o pueblo de Dios. Eclesia se refiere en la traducción a la congregación o pueblo de Dios. Eso es lo que significa la palabra eclesia. Y entonces lo podemos ver en el Salmo 22, 22. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación, en medio de la eclesia, o en medio de la asamblea, te alabaré. Ahora, Deuteronomio 9:10. Note, Deuteronomio 9:10 dice: y me dijo Jehová, las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Es decir, Israel estaban reunidos allí en la asamblea. Entonces la palabra que estamos tratando de mirar ahora es la asamblea, que es la misma palabra de donde traduce eclesia. O sea, la palabra eclesia traduce asamblea o traduce congregación, términos que encontramos en el Antiguo Testamento que eran dirigidos al pueblo de Dios, que ya lo habíamos visto. Entonces, ahora vamos a dar una definición un poco más certera. La palabra iglesia, entonces, y ya vamos a nosotros, proviene del latín eclesia. Y esta eclesia viene del griego eclesia. Latín eclesia, griego eclesia. ¿Y cuál es el punto aquí? El punto es que en Atenas la eclesia era la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos. Y de esa palabra, de esa asamblea, de esa eclesia, el Nuevo Testamento toma esa palabra para referirse a la congregación de los creyentes o a la congregación de los cristianos. Lo toma Jesús, lo toma Pablo, los apóstoles, de esos griegos allá que usaban esa palabra eclesia, y ellos era para la asamblea o la reunión del congreso, digámoslo así, a nivel político. Ahí está la congregación de los políticos. Hoy lo conocemos nosotros aquí, ¿no? La asamblea. ¿Qué es la asamblea? Los políticos reunidos. La congregación de los políticos reunidos. Esa misma palabra eclesia entonces ahora se toma y se aplica, y la Biblia lo aplica a la iglesia, a la asamblea, pero no de políticos, sino a la asamblea de los hijos de Dios. Es decir, el pueblo de Dios. Hermano, así que esta palabra, por eso ahí usted ya se va dando cuenta que algunos dicen: no, la iglesia nació en Pentecostés. Bueno, pronto sí se amplió un poco más el concepto, pero la iglesia ya, el pueblo de Dios ya ha existido. Vamos a mirar algunos pasajes entonces. Mateo 18, 17, va a leer hasta el 20, para que veamos cómo Jesús toma esa palabra eclesia y la da a su pueblo. Dice Mateo 18, 17: y si no lo oyeres a ellos, es decir, a los 2 o 3, dilo a la iglesia. Ahí está la palabra eclesia. Dilo a la eclesia, a la asamblea o a la congregación de los santos. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Me llama la atención porque cuando yo estudiaba esto, yo decía: Señor, yo estoy dentro de la iglesia. Esto no es a título personal. Esta es la iglesia como reunión, como asamblea, que puede tomar una decisión de atar o desatar. No es un cristiano independiente o un miembro. Es la reunión de los santos. Cuando se reúnen los santos como iglesia a deliberar por algo y lo que ellos decidan, eso es. Si nosotros como iglesia local aquí nos reunimos y tomamos una decisión, estamos inmediatamente, hermanos, comprometidos con el cielo. Es decir, el cielo está a favor nuestro y aprueba la decisión que la iglesia tomó. Eso es un misterio, pero así es. Y otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, y esto es más tremendo, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la razón? Porque donde están 2 o 3, asamblea en mi nombre, eclesia en mi nombre.
2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ahora yo pensaba, 2 o 3, ¿a qué se refiere la reunión de 2 o 3 para ya ser una asamblea? Para ya ser una iglesia. No puede ser mi esposa y yo porque somos una familia. Ni puede ser con mis 3 hijas si nos reunimos y no podemos ser iglesia porque somos una familia. Pero cuando invitamos a otra familia, ahí ya hay 2. Y a otra familia ya hay 3. Aquí está hablando, hermano, no a nivel individual, sino a nivel ya grupal. Es decir, la iglesia la puede conformar cuando hay 2 miembros de familias diferentes. 2 o 3 familias que se congregan en mi nombre. Ahí pueden deliberar, ahí hay una asamblea y dice el Señor, yo estoy en medio de ellos. Así que esta noche, hermanos, estamos en una iglesia. Aquí está la iglesia reunida porque aquí estamos representantes de muchas familias. Y qué pena, pero usted que está congregadito solo en su casa, usted es miembro de la iglesia, pero ahí usted no es iglesia. A la gente no le gusta esto. Pero hermano, y ahí es donde entra lo de la congregación. Y yo se lo tengo que decir a aquellos que casi no les gusta congregarse o que toman el domingo como chabacano. Si usted no se congrega el domingo con los hermanos, con la iglesia donde está reunido 2 o 3, y usted hace su culto en su casa, eso no es iglesia. Usted es miembro de la iglesia, pero usted está separado de la iglesia. La iglesia la conformamos nosotros, el grupo como tal. La iglesia, la congregación de los santos. Así que esto es muy relevante para nosotros. Primera de Timoteo 3, 14, 15, mi texto. Yo digo mi texto. Primera de Timoteo 3, 14, 15. Allí fue Pablo el que le da el nombre de iglesia, Cristo que le da el nombre de iglesia. Ahora es Pablo el que le da el nombre de iglesia, pero hay muchos más y eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la enseñanza. No de esta noche, obviamente, las que vienen. Primera de Timoteo 3, 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Timoteo, tú debes saber conducirte en la casa de Dios. ¿Pero cuál es la casa de Dios? Ya entra a definirla. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Es decir, nosotros vamos a una casa, a reunirnos, a congregarnos. Pero esa casa es la casa de Dios. ¿Por qué es casa de Dios? Porque es la iglesia de Dios, donde se congregan 2 o 3 y de ahí en adelante. Por eso, hermano, una iglesia pueden ser 2 o 3 o pueden ser miles, pero si están congregados son la iglesia del Señor. Luego vamos a hablar de la iglesia local y de la iglesia, o la iglesia visible y de la iglesia invisible. Eso lo vamos a hablar más adelante para tener la idea clara. Porque algunos van a decir, espérese. Yo pertenezco a la iglesia invisible. Esperen que lleguemos allá. Muchos dicen, yo hago parte de la iglesia invisible, aunque no haga parte de la iglesia local. ¡Mentira! El que no hace parte de la iglesia local jamás hará parte de la iglesia invisible. Porque se requiere pertenecer a un cuerpo, el cuerpo de Cristo, como cuando veamos la metáfora del cuerpo, de la familia, todo esto lo vamos a ver. Se requiere pertenecer a un cuerpo para ahora sí pertenecer a la iglesia invisible. La iglesia invisible es la iglesia que no vemos, pero la iglesia visible es la que vemos. También podemos decir que la palabra eclesia o eclesia proviene de 2 palabras. Ek, que significa, pero le dije que lo tuviera presente, que significa salir de, hacia. Ek, salir de, hacia. Ek. Iglesia, o kaleo mejor, la palabra kaleo, que significa llamar. Así que la iglesia es un grupo de personas llamadas de un lugar a otro. ¿Qué es la iglesia? Un grupo de personas llamadas de un lugar a otro. Entonces, eclesia es una asamblea o una congregación de un grupo de personas que han sido llamados fuera del mundo hacia Dios. Y entonces Juan 15, 19. Juan 15, 19 dice, Jesús, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. ¿Qué dice Cristo? Yo os elegí del mundo. ¿Por qué le dije que tuviera la palabra sacar? ¿De dónde fue sacado Israel? ¿De dónde fue sacado Abraham? ¿De dónde fue sacado Israel? Para ser un pueblo, para ser la iglesia, para ser los llamados fuera
¿De dónde fue sacada la iglesia? Del mismo mundo pervertido, fue para ser llamado fuera. Así que nosotros somos la iglesia. La iglesia, porque hemos sido sacados del mundo para dirigirnos ahora a Dios, hermano, a nuestra ciudadanía celestial. ¿Sabía usted, hermano? Y aquí es donde muchos se rajan, que el propósito de Dios al sacar a Israel de la esclavitud de Egipto no fue darles esa tierra natural, sino una tierra celestial. Cuando usted va a la galería de los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11 se da cuenta que Moisés dijo que él se sostuvo como viendo al invisible. Abraham dice que él se esperó siempre las promesas de Dios. Todos estuvieron, los creyentes verdaderos de Israel, no miraban la tierra como su morada terrenal eterna, sino que esperaban, hermanos, otra tierra, la tierra espiritual. Así que ellos siempre, el pueblo de Dios, que ha sido la iglesia desde el antiguo pacto, siempre ha esperado las promesas espirituales. Por eso en Efesios 1:3, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que las bendiciones, tanto para Israel como para la iglesia, son espirituales. ¿Que se le dio como nación étnica material? Sí. Pero el verdadero Israel, el remanente de Israel, él esperaba las bendiciones espirituales como la iglesia. Así que esos pastores y esas iglesias que hay ahora, que están pensando en lo terrenal, que predican pensamiento positivo, que predican mejoramiento personal, saque el yo que hay ahí, el león que está en usted, que conquiste, que herede. ¿Eso qué está? Están hablando todo terrenal. Yo llamo iglesias humanistas. La iglesia del Señor se preocupa por las verdades espirituales. Quiere aprender más de Dios. Estamos esta noche, hermano, en una clase de eclesiología, aprendiendo, aunque yo estoy predicando, yo estoy dando una clase, porque quiero más predicar. Así que la verdadera iglesia del Señor es esa, mi amado hermano. Dice que se le llama la casa de Dios, la iglesia de Dios viviente. Y aquí pudiéramos decir, ¿de quién es la iglesia? Del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Y vamos con el último aspecto de esta obra. Vimos que la iglesia o Dios tiene un pueblo, el pueblo de Dios, tanto para Israel como para el Nuevo Testamento. Definimos la palabra asamblea, que es la iglesia. Y ahora vamos a mirar en tercer punto el misterio de Dios y de Cristo. Va a ser misterioso. Otro aspecto que nos va a ayudar en la iglesia es entender un poco cuál es el misterio de Dios y el misterio de Cristo. Lo defino de una vez. El misterio de Dios, hermano, que ha estado oculto es Cristo. Y el misterio de Cristo que ha estado oculto es la iglesia. Grabes eso. El misterio de Dios es Cristo. Y el misterio de Cristo es la iglesia. ¿Dónde vemos eso? En Efesios 3:1. Déjenme, yo lo leo hasta el 10. Efesios 3:1. Y creo que ahí vamos a referirnos muchas veces. Dice Efesios 3:1. Ahora tengamos presente, hermanos, de que viene hablando de Efesios 2. Es muy importante. Acabábamos de leer Efesios 2, del 1 al 10. Habla de la salvación por gracia. Éramos lo peor, el Señor nos salvó por gracia. Luego leímos del 1 al 22, donde habla acerca de cómo el Señor de los dos pueblos hizo uno, que a eso lo llamó la familia de Dios. Entonces ahora dice, por esta causa, de lo que dijo atrás, ¿verdad? ¿De qué? De que el Señor de los pueblos hizo uno. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, Pablo tiene una administración que Dios le dio. Se llama la gracia de Dios. Dios le dio a Pablo a administrar la gracia de Dios. Así que hay que oír a Pablo entonces para conocer esa gracia. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio. Pablo dice que a él por revelación se le declaró el misterio. Y luego dice, como antes lo he escrito brevemente. ¿Qué es ese escrito brevemente? ¿Cuál es el misterio que él antes ha escrito brevemente? Capítulo 2. No necesitamos ir muy lejos. El misterio que él ha escrito brevemente es el capítulo 2, que de los dos hizo uno. Luego dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento
en el misterio de Cristo. Ahora Pablo dice, hay un misterio de Cristo. Pero luego dice, ese misterio de Cristo, dice, es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese misterio que Pablo ahora se le da a conocer y que él lo va a declarar, él dice, antes no se dio a conocer. ¿Sabe por qué? Porque estaba oscuro. El domingo, cuando ustedes veían aquí la teología pactual, creo que se alcanzó a ver algo de eso. Todo lo de atrás era oscuro, que se iba revelando progresivamente. O si vieron el tema que yo prediqué en Tuluá, también ayuda. Dice acá el versículo 6, bueno, otra vez 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Sí se dio a conocer, pero no se dio a conocer a los hijos de los hombres, no se dio a conocer como ahora. Es decir, sí se dio a conocer, oscuramente, pero no como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué es eso, Pablo? ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos. ¿Acaso eso no es lo que habló en el capítulo 2? ¿Ya lo habíamos leído? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Se da cuenta que lo habíamos leído en Efesios 2? Que los gentiles son coherederos del mismo cuerpo. Ya dijimos que el cuerpo es la misma asamblea, la misma iglesia. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La misma promesa que se dio en el Génesis 3:15 y que estos hombres la tuvieron un poco oscura, esa promesa que ahora es dada a conocer en el nuevo pacto, también se le dio a conocer a los gentiles. Ese es el misterio, porque ahí se está conformando lo que es la iglesia. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Luego dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y está hablando del evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Vuelve a hablar del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Vio? El misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Ahora sí, y este es el propósito de la iglesia. Bueno, ya vimos ahí está usted vuelve y lo lee porque no tengo tiempo para explicar todo eso, pero ahí está que Dios tiene un misterio oculto, y ese misterio era dar a conocer a Cristo. Pero ahora Cristo tiene un misterio oculto ahí, y es dar a conocer la iglesia. El misterio es la iglesia. Obviamente no hay iglesia sin Cristo y obviamente el Padre. Pero ¿cuál es el propósito ahora de la iglesia? Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, es decir, ahí está el misterio, en Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Esa sabiduría, ese misterio oculto, ahora debe ser dado a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Y aquí entonces, hermanos, podemos pensar lo siguiente, que la iglesia de Cristo es la institución más grande que existe en el mundo. La iglesia de Cristo es la institución más importante y aún trascendental, porque la iglesia de Cristo no solamente está encargada, como veíamos en Pedro, de anunciar las virtudes de Cristo. La iglesia debe anunciarle a los hombres todo el misterio de las inescrutables riquezas del Evangelio. Pero aquí ahora está diciendo también que la iglesia debe anunciar y dar a conocer esto a los principados y a las potestades. Un inframundo que tú y yo no conocemos, no sabemos. Hay un texto por ahí que dice que los cuales anhelan mirar los ángeles. De alguna manera los ángeles están mirando a la iglesia, porque es que Dios, hermano, lo dio todo por la iglesia. Dios entregó a su Hijo por la iglesia. El Espíritu Santo vino a morar en la iglesia. La palabra fue escrita para la iglesia. Dios ahora está con la iglesia, y los ángeles se aterran y miran eso. Y ahora nosotros somos un espectáculo no solamente para el mundo, sino para las potestades y principales. Todo lo creado por Dios tiene que ver con la iglesia. Así que la iglesia es muy importante, mi amado hermano. La iglesia es lo más importante que hay. No un miembro, sino la iglesia como tal. Oh, si entendiéramos esto, mi amado hermano, jamás nos perderíamos un culto más.
La iglesia es la única que tiene la capacidad de anunciar más allá de lo visible las grandezas de las inescrutables riquezas de Cristo. Verso 10 otra vez: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Iglesia necesita conocer la sabiduría de Dios para que ahora la pueda dar a conocer por medio de la iglesia a los principados potestades. Ahora, lo interesante de esto es que los judíos no comprendieron el misterio de Dios y no comprendieron el misterio de Cristo y su iglesia. No lo comprendieron. Ellos estaban en otra tónica. Miremos algunos, miremos a Juan el Bautista, no voy a ir allá. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Tuvo una revelación y él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, Juan el Bautista dijo: él es el Mesías. ¿Qué pasó cuando cogieron a Juan el Bautista y lo metieron en la cárcel y lo iban a degollar? Mandó a 2 de sus discípulos que fueran a Jesús a preguntar: bueno, ¿eres tú o esperamos otro? Porque el que esperábamos no es así. Es decir, ellos tienen una expectativa de que el que vendría en un caballo y vendría a gobernar y vendría a derrocar a los romanos. Y Juan el Bautista tenía esa idea que todos los judíos tenían. Ellos esperaban al Mesías como un liberador, no espiritual, sino secular, externo. ¿Sabe que esa misma mentira la tiene hoy día la mayoría de la iglesia? Creen que Cristo vino a liberarlos de la enfermedad, de la pobreza, de la miseria. Por eso algunos atrevidos se han levantado a decir que el pobre no es hijo de Dios, que el enfermo no es hijo de Dios. Así como dicen por ahí, reprendo al diablo. Pero ¿qué pasó con los hermanos de Cristo? Ellos le rechazaron, pero luego creyeron. Mire cómo le rechazaron. Juan 7, 2 al 5 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, le dicen los hermanos de Jesús. Y el verso 5 dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Los mismos hermanos de Jesús no creyeron en él. Pero luego, ¿qué dice Hechos 1:14? Todos estos, hablando de los judíos que ya había mencionado, los discípulos que ya había mencionado, aposento alto, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué fue lo que hizo que ahora los hermanos creyeran? La resurrección de Jesús. Es decir, antes de la resurrección, en el ministerio público de Jesús, ellos no creyeron. Pero cuando Él resucita, ¿y ahora qué pasó? Y comienzan a hablar, ahora sí creen. Y ahí tenemos a 2 discípulos, a 2 hermanos de Jesús, que es Judas y Santiago. Pero los mismos discípulos de Cristo tampoco comprendieron el misterio, sino mucho después. Miren lo que dice Juan 12, 13 al 16. Los discípulos de Cristo, dice que el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban. ¿Qué clamaba la multitud? ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Qué clamaban? Bendito el que, es decir, el Rey llegó a liberarnos, en otras palabras. Entonces dice: y halló Jesús un asnillo, note, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y quiero aclararle, si Jesús hubiera entrado en un caballo, era para derrocar a los romanos, para conquistar físicamente, pero si entraba en un pollino, entraba como un mediador de paz. Entonces cuando entró y lo vieron, le pusieron ramas, le tendieron, pero cuando viene en un pollino, se desinflaron. Se desinflaron al punto que miren lo que dice la Biblia aquí. Cuando le gritan hosana y entran en un pollino, montados en un pollino, verso 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. El Mesías no venía a conquistar. ¿Qué pasó? Ellos no entendieron. El misterio oculto no lo entendieron porque estaba oculto. Por eso Pablo dice: el misterio, que es Cristo y la iglesia, el Mesías que vino a fundar la iglesia, o a fundarla, no, a establecer más bien la iglesia ampliamente. El concepto le queda a uno como decía el mecanismo todavía. No lo entendieron.
Pero entonces dice, 16, dice que estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues el hecho de que Jesús entrara en un pollino y que no entrara como rey, sino como manso. Estas cosas no le entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, es decir, cuando resucitó, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las había hecho. Se las habían hecho. Habían leído la Escritura y no la entendieron, y cuando se estaba pasando exactamente lo que la Escritura decía, no lo pudieron entender. Y miremos también que ese misterio estaba tan velado que solamente cuando vino el Espíritu Santo se los pudo aclarar. Lucas 24, 25, 27, y luego salta el 44, 47. Lucas 24, que está hablando de los dos que iban camino de Maús, dos de los discípulos iban camino de Maús, no sabemos quiénes eran. Dice Lucas 24, 25, entonces Él les dijo, ¡oh insensatos y tardos de corazón! Jesús les dice esto. Jesús ya está resucitado aquí y se encuentra con los otros discípulos, y ellos decían, nosotros pensábamos que iba a ser el Mesías, pero se murió y se acabó. Más o menos es la idea. Jesús por eso les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Note, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. ¿Pero por qué no lo entendieron? Porque estaba velado para ellos el misterio oculto. 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que se ha escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Por qué no comprendieron? Porque su entendimiento estaba cegado. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que el misterio de la iglesia, que es Cristo, hermanos, solo es dado a conocer por medio del Espíritu Santo y a los suyos. Y aquí hay un punto, porque ese misterio, hermanos, que es la iglesia, lo que vamos a ver, cómo es la iglesia, cuál es su gobierno, cuál es su importancia, todo esto que lo vamos a ver, no lo van a entender las personas impías o aquellos que dicen ser creyentes pero no son creyentes. Lo va a entender solamente el pueblo regenerado. Aquellos que tienen al Espíritu Santo comprenderán lo que es la iglesia. Por eso Pablo ora para que podamos comprender este misterio. Y volviendo a Efesios capítulo 3, pero ahora del 14 al 21, déjenme yo lo leo, después de que él está hablando de ese misterio. Recuerda que el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Entonces ahora Pablo dice lo siguiente, ya voy terminando, Efesios 3, 14 al 21, por esta causa, ¿cuál causa? Por la que vine hablando del misterio. Doblo mis rodillas, en otras palabras comienzo a orar ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué va a orar? Para que ese Dios os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. El Espíritu solo puede traer la comprensión a todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, en este caso del misterio de Dios que es Cristo, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, no individualmente, gloria en la iglesia, en la asamblea, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que ese misterio, mi amado hermano, que es la iglesia, solo puede ser revelado por medio del Espíritu Santo. Y concluyo con Hechos 20:28, esta primera parte. Por tanto, Hechos 20:28, dice aquí el apóstol Pablo, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, aquí se le llama rebaño a la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién es el que pone a un pastor en una iglesia local? No es la iglesia, es Cristo, es el Espíritu Santo, es Dios el que pone a un pastor en una iglesia local. Como yo le decía el domingo, la iglesia local solamente aprueba al que el Señor puso. Pero algo más. ¿Y lo puso para qué? Para apacentar
la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. ¿Por qué? La cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es de Cristo, por eso la iglesia es lo más valioso. Yo voy a decir algo para terminar. Es la iglesia del Señor. Escúchame bien lo que voy a decir, Dios, hermanos, en tu lugar. Es la iglesia del Señor, la congregación de los santos, la asamblea, no el individuo, no el miembro. La iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre y la que hay que cuidar y todo esto, apacentar y tener respeto y tener, hermanos, una estima. Es la iglesia, es la asamblea. Pero si un miembro de la iglesia se revela, si un miembro de la iglesia entra en conflicto, si un miembro de la iglesia trae una doctrina equivocada, a la iglesia como tal y el pastor como tal tiene que entrar a defender la iglesia, no al miembro. Que ahí es donde muchos se equivocan. Amor, pastor, usted no tiene amor por el hermano. Yo tengo amor por la iglesia local. Y si alguien ataca e intenta destruir la iglesia local o hace algo contra la iglesia local, ahí le entramos con toda. Y el hermano se tiene que enderezar y tiene que entender y venir a la iglesia local. Ahí es importante. Solo no. Y yo sé que esto le va a doler a más de uno. Porque ese es el problema. Pensamos que como miembro, ay, todos tienen que mirarme a mí, todos tienen que seguirme a mí. No, Señor, es la iglesia de Cristo. Porque el Señor murió por su iglesia. Él la compró con su sangre. Y por eso, y vamos a ver más adelante cómo Dios pone pastores precisamente para que cuiden su iglesia. Y si un miembro de su iglesia se porta mal, hay que caerle con toda. Oremos para que no me van a pegar ahora y se asusten ahí, entonces, y después seguimos.